necesario está implícito en el texto. El otro necesario es que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. ¿En dónde? ¿Pero en dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En primer lugar, entonces, ¿por qué usted y yo deberíamos participar orando, dando y predicando la palabra de Dios aquí en Cuenca? Es porque es el completo plan de Dios. Dice, era necesario que se cumpliesen las profecías. Era necesario que Cristo muriera y resucitara. Pero también es necesario que se predique el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Cuenca. El plan divino incluye la predicación del evangelio en todas las naciones. El no participar de la obra misionera es estar en contra del plan divino para la salvación de las almas. Voy a decirlo más suavecito, préstenme atención, por favor. El no participar de misiones es estar en contra del plan divinamente establecido. Porque yo no puedo estar en medio. O participas o no participas. Pero el no participar, es decir, el plan que tú tienes, no es suficiente. Yo no puedo participar de eso. Yo no creo eso. Y eso, hermanos, por supuesto que es algo que no deberíamos tener los cristianos. Todos debemos de estar de acuerdo con el plan divino, que se cumplieran las profecías, que Cristo muriera, pero que también se predique en su nombre el perdón, el arrepentimiento del pecados en su nombre en todas las naciones. Entonces, número uno, porque es el plan divino. El plan completo incluye la predicación. Imagínense que el plan estuviera incompleto. Cristo, Jimmy, murió por los pecadores. Él vino, murió y todo, pero que nadie predique. ¿De qué? ¿Cómo? ¿Cómo van a saber? ¿Quién les va a decir? Por eso es que el plan completo es que participemos de la obra misionera. Por eso están nuestros misioneros en esas partes del mundo. Por eso dejaron sus familias, por eso dejaron lo que tenían para venir a ese país y predicar el evangelio. Número dos, ¿por qué debo de participar? Este punto número uno debería ser suficiente para que todos participemos, porque es el plan de Dios. Pero en segundo lugar, quiero decirles esto. Vayan a Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33 en el Antiguo Testamento, el versículo número 11. Mire lo que dice. 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Mire lo que dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. En segundo lugar, deberíamos participar porque es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que nadie se pierda, hermanos. El deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios siempre ha sido que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él no quiere que un solo ser humano perezca, que todos se arrepientan. Su propósito es el mundo. Su meta es cada criatura. El alcance de nuestra misión es nada más y nada menos que todo pueblo, tribu, lengua y nación. Que todos esos lugares tengan su propia iglesia autóctona, que alabe, que glorifique a un Dios vivo y verdadero. Déjeme decirle que es el deseo de Dios. Es el deseo de Dios que enviemos misioneros. Es el deseo de Dios que enviemos misioneros. Es el deseo de Dios que sostengamos misioneros. Es el deseo de Dios que oremos por misioneros. Es el deseo de Dios que en otra parte de la ciudad comience otra iglesia. Que en los pueblitos alrededor, Bibliana, Azogues y donde estén alrededor, se comiencen iglesias. Es el deseo de Dios que haya misioneros tocando puertas, haciendo escuelitas, yendo a los hospitales, a los parques, a los
a donde sea que se predique el evangelio. ¿Usted no cree que es el deseo de Dios? Es el deseo de Dios, hermanos, porque Él dice: yo no quiero la muerte del impío. Yo quiero, dice la Biblia, que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Él desea que todos sean salvos. Usted y yo entonces deberíamos como iglesia estar con el mismo deseo de Dios. Si Dios desea salvar a los pecadores, ¿por qué usted y yo no deberíamos participar? Misiones representa almas salvas, iglesias comenzando, jóvenes llamados. Hermanos, misiones debería ser nuestra prioridad en segundo lugar, porque es el deseo de Dios. Él no quiere que nadie perezca. ¿Tendrá usted algún argumento en contra de Dios para no participar de la obra misionera? Entonces, no participar de misiones es no estar a favor de lo que Dios desea. ¿Está usted a favor de lo que Dios desea? Si usted está a favor, entonces ¿por qué no participa de la obra misionera? ¿Por qué no ora por los misioneros? ¿Por qué no da una promesa para misiones? ¿Por qué no destina una cantidad para dar exclusivamente a misiones, para enviarla a nuestros misioneros que se sostengan y lo usen para la predicación del evangelio? Deberíamos de participar de la obra misionera en segundo lugar, porque es el deseo de Dios. En tercer lugar, vaya por favor en sus Biblias en Mateo capítulo 28. Mateo 28, versículos 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Se fueron al monte de Galilea de los gentiles. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? En tercer lugar, ¿por qué debería participar? Porque es el mandato de Jesús. No hay algo, hermanos, que pudiéramos argumentar en contra de que es un mandamiento. Dice Jesús: como me envió el Padre, así también yo os envío. Vayan y busquen a todas las naciones. Yo soy el Todopoderoso. Quiero que vayas, me obedezcas y vayas a todas las naciones. Quiero que seas mi testigo, que testifiques de mí y de mi salvación en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la gran comisión para la iglesia de todos los tiempos y en todo lugar. Dejó más que clara que la gran meta de la iglesia debe ser la evangelización mundial. Antes que tener grandes edificios, grandes propiedades, la prioridad de la iglesia debe ser que el mundo conozca la verdad, que Cristo es el Salvador del mundo. Esa es la labor de la iglesia. ¿Para qué Dios nos va a reunir aquí y vernos las chulas caras unos a otros? Convivir y eso es bueno y lo debemos hacer. Y servir en la iglesia, pero encerrarnos aquí. Y que el mundo se pierda, que el mundo se vaya al infierno. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios, hermanos, es que todos sean salvos, que escuchen. Y déjenme aclararles algo aquí. Solo hay un camino al cielo, hermanos. Se llama Jesucristo. Él es el único camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay una entrada trasera para el cielo. No hay entradas laterales. No hay atajos para ir al cielo. Solo es a través de recibir el evangelio de Jesucristo, hermanos. No podemos asumir que allá en la selva amazónica, en el río Amazonas, va a haber algunas tribus que van a ver una serpiente y van a ver unos árboles y van a decir: oh, mira, esto lo hizo un Dios. Debe haber algún Dios y ya con eso sean salvos. No, deben escuchar el evangelio de Jesucristo. Si no, ¿para qué nos manda?
Si hubiera otra entrada, otra manera de encontrar a Dios por tu propia cuenta, ¿para qué nos manda? Entonces Dios hablaría con ellos a su propia manera, en su propio intelecto, pero no, el único camino al cielo es a través de Jesucristo. Y si lo ignoran, estarán condenados, hermanos. Por eso es que Jesús nos manda. No es una sugerencia solo para los líderes de las iglesias, los pastores de las iglesias, los llamados, los ungidos especialmente. El mandamiento de participar de misiones es para todo creyente. Todos aquí deberíamos de participar de la obra misionera, orando a Dios, dando para misiones y haciendo nuestro trabajo en Cuenca, repartiendo folletos, invitando a la iglesia, testificando de Cristo, trayéndolos a que escuchen. Es nuestro deber y es un mandato de Cristo. Entonces, si usted no participa de misiones, está en contra del plan divino, está en contra del deseo, está en contra del mandamiento de Dios. Pero falta una última cosa. Vea por favor en Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Vea por favor en Hechos capítulo 11. Mire lo que dice la Biblia ahí. 11. El versículo número 19. 11, 19 de Hechos. Dice, a ver, antes de leerlo, ¿recuerdan quién fue el primer mártir en la Biblia, del libro de Hechos? ¿Quién fue el primero que asesinaron por ser cristiano? A Esteban. ¿Esteban quién era? Bueno, era un diácono en la iglesia en Jerusalén. Lo agarraron y lo apedrearon. Y cuando lo apedrearon, le quitaron sus ropas y echaron las ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo de Tarso, que después fue Pablo. O sea, Pablo participó en el asesinato del primer cristiano en la iglesia en Jerusalén. Qué contraste, porque después él va a ser un misionero. Pero en ese momento le echaron ahí. Y se levantó una gran persecución ese día. Y la Biblia dice, no vayan allá, pero en Hechos capítulo 8, se levantó una tan terrible persecución que todos fueron esparcidos de Jerusalén y salieron como una diáspora. Y los únicos que se quedaron fueron los apóstoles en Jerusalén. Y los que iban huyendo de la persecución porque los estaban matando. Los agarraban del cabello, los arrastraban y los metían en la cárcel o los asesinaban por ser cristianos. Y entonces esa persecución, los hermanos iban y llegaron hasta un lugar que se llamaba Antioquía. Ahora sí leamos el versículo 19 del capítulo 11. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a que fuese hasta Antioquía. Pongámonos a pensar. Los hermanos llegaron hasta allá, hasta Antioquía, y cuando llegan empiezan a hablar la palabra primero solo a los judíos, pero luego otros hermanos también les hablan a los griegos, a los gentiles, y de repente ya estaban congregados una iglesia entre judíos y gentiles. Y esta iglesia empezó a formarse, una iglesia que envió a Bernabé. Bernabé va por Saulo, que es Pablo, ya era salvo ahora, ya era llamado apóstol. Ahora viene y ahora los dos trabajan y echan ganas, la iglesia crece, se fortalece, la iglesia avanza. Luego de esa iglesia que había empezado porque alguien había predicado, miren lo que pasa en el capítulo 13 ahora. Capítulo 13. Ya la iglesia ya pasó algún tiempo. Ahora dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé,
Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿De dónde Dios llamó? De Antioquía. ¿A quiénes llamó? A Bernabé y a Saulo, para que fueran ¿a dónde? Mire lo que dice el 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan por ayudante. Miren, hermanos, cómo es que ahora Bernabé y Pablo, que es Saulo, salen enviados de la iglesia. ¿De cuál iglesia? Hermanos, ¿sí me están prestando atención? De Antioquía. La iglesia que había empezado porque alguien predicaba. La iglesia que empezó con judíos y gentiles. La iglesia que empezó ahí por producto de la persecución que llegaron ahí. Ahora ellos están enviando misioneros. Y ustedes conocen el resto de la historia. ¿Cómo es que iglesias se comenzaron en Colosas? Iglesias comenzaron en Filipos. Iglesias comenzaron, hermanos, en Éfeso. Iglesias comenzaron en Tesalónica. Iglesias. Cuando la iglesia de Antioquía envió misioneros a Pablo y a Bernabé, se diseminó el evangelio y comenzaron nuevas iglesias. ¿Sabe por qué debemos participar en cuarto lugar? Porque participar es seguir el ejemplo de las iglesias del Nuevo Testamento. Hermanos, la palabra de Dios nos dice, y no termina en el libro de los Hechos. Hechos no tiene un final. Miren lo que dice Hechos 27, por favor. El versículo 28-30. Hechos 28:30, ya estoy terminando. Hechos 28:30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Este no es el final del libro de Hechos. Es el final escrito, pero ¿por qué no tiene un final, una conclusión del libro? El libro solamente termina diciendo que Pablo estaba predicando abiertamente y sin impedimento. ¿Qué sigue? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hasta nuestros días debería seguir el libro de los Hechos, predicando, estableciendo iglesias, llevando misioneros, apoyando misiones, orando por ellos. Todavía debería seguir hasta nuestros días. Se sigue escribiendo el libro de los Hechos, lo que vamos a hacer como Bethesda, a quienes vamos a apoyar, a quienes vamos a enviar, a quienes vamos a sostener, porque participar de misiones es seguir el ejemplo de las iglesias del Nuevo Testamento. Ahora yo le pregunto, ¿usted participa de la obra misionera? Algunos hicieron promesas de fe cuando tuvimos la conferencia, pero ya no lo están cumpliendo. Algunos nunca hicieron una promesa y toman como excusa eso para no dar para misiones. Hermanos, dar para misiones es estar a favor del plan de Dios, del deseo de Dios, es estar a favor del mandamiento de Dios y es seguir el ejemplo de la iglesia primitiva. ¿Está usted participando de misiones? Si no lo está haciendo, yo le animo lo antes posible a hacer un compromiso con el Señor. Yo quiero participar, pastor. Yo voy a orar por los misioneros. Voy a llevarme sus nombres escritos en una libretita y voy a orar por ellos, por sus pueblos, por sus familias, por los planes y proyectos que tienen en diferentes partes. Yo voy a orar para que Dios envíe más misioneros a Ecuador. Hay muchos lugares todavía que no hay iglesias, hermanos. Nadie predicando el evangelio. Necesitamos misioneros.
¿Cuántos pueblos, cuántos cantones, cuántas provincias no hay ni una iglesia predicando de Cristo? Hay iglesias escandalosas, hay iglesias que se revuelcan en el piso, hay iglesias que tienen sueños y visiones, pero no predican el evangelio. Necesitamos iglesias que lleven el evangelio. Ore para que Dios mande misioneros, para que levante misioneros y no deje de apoyar la obra misionera. Estamos a unos meses de empezar nuestra conferencia de misiones. Esa conferencia tan importante para nuestra iglesia, para seguir apoyando lo que Dios desea, el plan divino, el mandamiento de Dios y por supuesto el ejemplo de las iglesias. Decimos ser una iglesia bíblica, pues entonces hay que seguir el ejemplo. Y si Dios te llama, obedece. No hay mejor trabajo que servir al Señor. No hay mayor privilegio que ser misionero. Vamos a orar. Cierre sus ojos, oremos. Padre Celestial, en esta hora, gracias, Señor, por la obra misionera. Porque hombres y mujeres vinieron desde otras naciones muchos años atrás para traernos el evangelio a Ecuador. Mucho tiempo atrás llegaron a América, Señor. Muchos de ellos fueron perseguidos, asesinados. Pero gracias por su esfuerzo, por su dedicación, por su amor a ti. Hoy gozamos de buenas iglesias a través de varias